Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video completamente sobre Hyperfront, el juego que pues lo está haciendo muy bien, ha hecho mucho revuelo en la comunidad móvil, así que bienvenidos crack, deja tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante porque siempre te traigo lo mejor de lo mejor en este poderosísimo canal. Hyperfront, básicamente un juego en el que ha salido para, obviamente, iOS y para Android, que ha salido actualmente, un juego 5 vs 5 al estilo Valorant, pues ha salido y que lo puedes descargar el día de hoy. Y para los que me pregunten, no está dentro, sí está, claro que sí, aquí tenemos el link de lo que es la Apple Store y pues aquí tenemos la Play Store, así que ya para que lo sepan lo pueden descargar y jugar. Al día de ayer salía global este juegazo y es que honestamente pues para ser una opción viable de Valorant Mobile mientras llega pues es muy bueno. Me van a preguntar de esto, este juego lo van a bajar, lo va a bajar Riot, no, es completamente diferente, o sea, es un Valorant porque se nota que es un Valorant, pero todo está cambiado, nada es igual a nada. Por ejemplo, la Raze tiene, podríamos decir que es la que yo utilizo, tiene obviamente la ulti, tiene granaditas en bolas de mina de racimo y tiene updrap como si fuera una Jet. O sea, básicamente todas son diferentes. Por ejemplo, imagínense de que una tiene habilidades que otras no. Por ejemplo, la Sage que tiene el muro de congelación tiene ulti de Killjoy. O sea, es un solo desmadre. Me decían ayer, y honestamente te lo digo, este juego vale la pena, descárgalo, deberías descargarlo ya, o sea, pruébalo, me dices qué tal. Yo el día de ayer pues pasé en directo, lo jugué muchísimo, honestamente me gustó brutalmente el juego, vale completamente la pena. Y es que yo te voy a ser sincero, crack, el juego vale completamente la pena, es un juego tactical 5 vs 5. Muchos me decían el movimiento es malo y yo, el movimiento es perfecto. El movimiento es muy bueno. Es como debería de ser el movimiento de un juego tactical. O sea, básicamente un juego táctico. Tranquilamente sí, Hyperfront es un buen juego. Lo malo es que de NetEase, y van a decir, ¿por qué es malo que sea esta compañía? Porque NetEase los juegos normalmente no le duran muchísimo tiempo, o sea, ni siquiera llegan al año, lamentablemente, pero son juegazos los que logran sacar y pues duran muchísimo en su tiempo. Ojalá que a Hyperfront no le pase lo mismo. De todas formas, cuando salga Valorant Mobile, pues va a ser el original el que va a dominar, eso está más que claro, o sea, es lo que pues todo el mundo sabe y lo que todo el mundo logra pensar, así que es una opción viable para esperar Valorant Mobile, ya te lo digo yo, Hyperfront lo vale completamente. Mucha gente tal vez no le gusta este tipo de juegos que son 5 vs 5, que es un poco con habilidades, tácticas, o sea, la típica, matar a atacantes, matar a defensores, plantar la bomba y demás, pero ¿qué te voy a decir? A mí me encanta el Valorant, a mí me encanta el CSGO y la movilidad está perfectamente calcada, el juego está muy bien hecho, gráficamente se ve brutal, hay dos versiones, la cual es la Lite y la versión normal, la cual puedes jugar cualquiera de las dos por si tu dispositivo lo corre o no lo corre, pero que está bien, eso es lo que deberían hacer más desarrolladores para que obviamente muchas más campañas de juegos puedan tranquilamente adquirirlas sin problemas, que está perfecto al día de hoy y me parece muy bueno, es lo que yo pienso al día de hoy, que está perfecto. En fin. Ok, teniendo en cuenta las cosas a detalle, cómo puede ser de buena manera o cómo no lo puede ser de buena manera, entonces yo te voy a ser sincero, o sea, para mí el juego lo vale completamente, vale muchísimo, demasiado diría yo, y pues honestamente pruébalo. Juégalo tranquilamente, disfrútalo, me dices qué tal te va, y si te gusta bueno y si no también, porque al fin y al cabo si no te gusta este juego no te va a gustar Valorant Mobile porque es básicamente lo mismo, solo que obviamente Valorant es el original en teoría, así que pues estaremos perfectos, así que ya para que lo sepas y para que estés al pendiente. Bueno, eso en pequeño detalle ya para que sepas sobre todo y como siempre diferenciando completamente el juego, que es lo importante, así que vamos a entrar muy en detalle conforme a ello, así que para que lo sepas, o sea, el juego lo vale, descárgalo, es una cosa muy viable. Cosas que hemos visto es que obviamente tiene muchas más armas que el Valorant al día de hoy, creo que si no estoy mal, y que pues el progreso actualmente del juego está muy bien equilibrado. No es un juego pay to win para los que me están preguntando, te regalan muchas skins al jugar, al estar ahí como siempre, que es lo importante, así que pues viene muy bien, así que está perfecto, me gusta mucho cómo se ha implementado actualmente el juego. Yo lo jugué en su fase beta, en sus fases alfas, para ver qué tal iba y pues se notaba de que el juego sí lo iban a seguir puliendo y pues en menos de 6 meses, señores, porque eso fue hace 6 meses, lograron sacar el juego global. Así que el que quiere puede, señores. Y si logran sacar un juego en 6 meses y que ya esté mucho mejor, obviamente hay bots y demás cositas de la vida para los que están preguntando, pero eso es cuando está empezando. Ayer justo nos encontrábamos en 3, 4 partidas posiblemente con gente de verdad. Estábamos jugando con el Anakin, con mis dos compañeros, el Darnay y el Jared, y nos encontró obviamente con gente de verdad, que es lo importante. Entonces, como siempre, queriendo decirle buenas cosas acerca de este juego.
No todo es flor de colores, como siempre. O sea, no es todo es miel sobre hojuelas, perdón. Pero el juego promete. Y tenés que descargarlo y tenés que jugarlo si te encantan los FPS. Hoy ha sido completamente un año muy arduo de trabajo, completamente acerca sobre lo que son los juegos de dispositivos móviles, así que está perfecto. Me alegra muchísimo lo que está pasando actualmente en el metagaming, así que veremos qué pasa, si todo sale de buena manera. Y veremos cómo va fluctuando completamente con los demás juegos. Cuando salga Valorant Mobile, ¿qué va a pasar con Hyperfront? Posiblemente el juego pues pierda base de jugadores. No va a perder muchas bases de jugadores, porque normalmente los juegos de NetEase son muy apoyados. Pero como siempre ha pasado con demás juegos, cuando sale el juego original, como pasó típicamente con Wild Rift, o sea con League of Legends, en dispositivos móviles, y que mucha gente se fue al modo original, conocido como LOL, va a pasar lo mismo. Así que está bien jugar estos juegos para mientras sale la versión original. Como decían ayer, la beta de Valorant Mobile, mientras sale Valorant Mobile. Así dijeron, así le pusieron a Hyperfront, me parece perfecto. Lo bueno es que lo puedes descargar en cualquier dispositivo, así que disfrútalo completamente y me di cuentas qué tal, cómo te va. Sí, este juego tiene, por cierto, pase de batalla, skin gratuitas, muchas recompensas, así que no te vas a quejar con tantos eventos. Incluso hay una M4 de oro que puedes conseguir con tal de jugar y estar viciado pues a diario, mientras pues quieras jugar algo, posiblemente algo más tranquilo, algo a lo típico FPS Tactical, y me cuentas qué tal te va como siempre. Bueno, crack, la verdad es que vale completamente la pena, así que ya es cosa tuya si quieres jugarlo o no quieres jugarlo, que es lo importante como siempre. En fin, bueno, este ha sido una pequeña review, comentario sobre este juego. Ayer pues pasamos jugando 2 horas completamente el Hyperfront, estuvimos en directo para el que no lo sabía, y pues fue una experiencia muy bonita, fue demasiado buena, así que veremos qué tal, si todo sale de buena manera, así que queriendo lo mejor como siempre, y pues bueno, ya es cosa suya que puedan hacer o no, que puedan, o no pueden hacer actualmente con el juego, que está perfecto. Así que bueno, veremos qué tal, cracks. Y pues honestamente me sorprende que haya juegos de que, pese a de que vienen en base, conforme a una base original que han tenido actualmente Riot Games, pues lo logran hacer muy bien. NetEase ha tenido muy buenos juegos. Ha tenido Rules of Survival en sus días, Knife Out, Survival Royale, que sí tuvo obviamente el poderosísimo Warcraft, denominado también Creative Destruction, entre otros juegos muy brutales al día de hoy, que están bien al día de hoy. ¿Para qué? Ok. Bueno, este ha sido el video de hoy. Como siempre, crack, si te ha encantado, por favor deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Recuerda estar suscrito al canal si quieres estar al tanto de todo el contenido y toda la información de muchos juegos, además de los juegos principales del canal. Como siempre, deja tu like a muerte. Nos vemos en otro video. Comenta qué tal te parece, como siempre, y hasta la próxima. Mi nombre es Destro32, que la 314 me los acompañe. Adiós.